Feliz y bendecido miércoles. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer. Esta es la experiencia que nos presenta el Salmo de hoy, el Salmo 144. Y es una experiencia de discipulado, el que experimenta en su vida, en su historia, en su diario vivir, en su diario la palabra del Señor, ve en esta palabra una palabra que es verdad, que es verídica. El Señor sostiene a los que van a caer, porque la palabra de Dios tiene la fuerza de fortalecer al ser humano en su interior, en su corazón, en su alma, y hacerle ver que en su historia Él está interviniendo permanentemente en cada acontecimiento. Si el pecado nos hace caer y nos hace esclavos de nosotros mismos, es la palabra de Dios la que nos guía, el camino, la verdad y la vida, la luz interior. La palabra de Dios es la luz, la palabra de Dios que es Jesús, es una buena noticia para quien también cae y experimenta la esclavitud del pecado y de la muerte. Por eso Jesús en el Evangelio quiere ser muy sincero, y esta sinceridad ante la pregunta ¿quiénes van a salvarse? Requiere volver a los acondicionamientos de su seguimiento. ¿Cuántos van a salvarse? Serán pocos los que se salven. Y Jesús es contundente. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, es decir, su propia cruz. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuáles son las raíces de esa cruz? La cruz es nuestra propia historia. Quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. No todo el que dice Señor, Señor, entrará por el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Tener clara la historia, las heridas de la historia, las raíces de la historia, de dónde venimos, cuál es el origen de nuestros pecados y caídas, nuestra relación fundamentalmente desde niños con nuestros padres. Allí se refleja nuestra historia, y es en esa historia, en esa cruz, donde el Señor va a hacer una obra maravillosa a través de la fuerza de su palabra. Cuando entramos en la historia, cumplimos la voluntad de Dios, pero apoyados en Él. Precisamente cuando el Señor dice, esforzados por entrar por la puerta estrecha, es apoyados en Él. Apóyate en el Señor, no en nuestra razón, sentimientos o emociones, no en lo que nosotros pensamos, sino en la fuerza de su Espíritu, en la fuerza de su palabra. Señor, ¿a quién podemos ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Reciba mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.